Recordemos que en videos pasados habíamos hablado sobre un libro que fue arrebatado. Ese libro es llamado el Apocalipsis, que fue escrita en el año 95, entre 95 y 96, después de la muerte de Cristo. Escrito por un actor que en su vez es nombrado Juan, el apóstol Juan, eh, que fue tomado rehén por el emperador Dominiciano y que fue condenado a muerte, eh, que lo metieron en una caldera de aceite hirviendo. Pero lo más milagroso fue que Juan salió ileso, no le sucedió nada. Juan, uno de los que murió, eh, esto es lo más extraño, porque fue el único que pudo morir de muerte natural en el año 96 o 97, según dice la historia, ¿no? En ese tiempo, en ese lapso de tiempo, antes de su muerte, escribió el libro del Apocalipsis. Lo poco probable que iba a sobrevivir o que iba a salir de ahí era mínimo, así que decide escribir su libro. Pero después de su muerte, después de su deceso de vida, eh, deja esta prueba. Recordemos que el libro del Apocalipsis es la única palabra ordenada por Dios para escribirse. ¿Por qué? Porque fue una revelación de Él para Juan, para que fuese escrita. Incluso esta historia se repite nuevamente en Juan. Hay un libro en particular que no está en la Biblia, pero que fue un suceso casi similar a este. Entonces hay que hacer un cuadro comparativo entre las dos historias y resulta que son similares, ¿no? La información se recoge y queda entre los libros de historia. Recordemos que los demás libros escritos fueron vivencias de cada personaje, fueron sus anécdotas, pero jamás fue dicho que Dios enviara a que sí fueran escritos, ¿no? Creo que todos estos personajes que escribieron libros como Isaac, como el de los apóstoles, fueron testigos que quisieron dar testimonios, quisieron dar entre ellos, ¿no? Pero nunca fue una palabra enviada por Dios para ser escrita. El Apocalipsis de Juan sí fue enviada y ordenada por Dios para que fuese escrita para la humanidad. Porque ahora viene una pregunta, porque Jesús en el momento de su llegada odiaba tanto a la Torá que ya era, hablemos para prácticamente era como una Biblia, pero en un antepasado, ¿no? Antes de su llegada, él la odiaba, según los personajes que ahora hablan, dicen que era por unas leyes, pero en sí la Torá traía leyes que a Jesucristo no le gustaban. Eh, ¿Qué secretos podría traer este libro? ¿Mm? Y a pasar el tiempo,
Constantino toma esa misma estrategia. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles fueron esas estrategias que tomó Constantino y las aplicó para este nuevo mundo? Ya no estando, o más bien teniendo toda la información que Dios dio, porque Dios reveló Jesucristo, dijo. Jesucristo reveló muchas cosas al mundo, pero todas esas cosas se recogieron nuevamente y de eso formaron una conclusión para entregársela al mundo, para la necesidad no del ser humano, sino de quienes la dominaban. Recordemos que Jesucristo vino a desatar algo y fue lo que había sobre la Torá. La Torá, que era un libro organizado y publicado para el ser humano. Entonces, esa es la pregunta. Entonces, para el próximo video hablaremos un poco más sobre ese tema.